de lucha, horas de batalla, contra un sistema que se... No puedo dejar de sentirme tan alegre con esa cortina musical de Horas de Lucha, gracias a mi gran amigo, el cacique Franklin Mancilla del Callao Cartel, el mejor grupo de rap de la historia del Perú. Bien, bienvenidos amigos, sean todos ustedes a este su programa Horas de Lucha en su versión número 333. Fundamentando, como los últimos tiempos, como en estos últimos tiempos, la insurgencia constitucional. Hoy día vamos a estar con María Herrera Mellado para hablar sobre quién es Ultra. Y comenzamos. ¿Quién es Ultra? Vemos por los periódicos, sobre todo en Perú, vemos por los periódicos y los medios de comunicación cómo constantemente se ataca, por ejemplo, figuras como Bolsonaro. Bolsonaro es un tipo que es duro en las palabras, es efectivo en lo que hace. Ha llevado adelante Brasil después de estar en una terrible situación económica. Y sobre todo, tiene como sus principales enemigos a todo Odebrecht. Eso ya lo sabemos. Y entonces, no es casualidad que diarios como El Comercio, ¿no? Nuestro decimos, porque bueno, es peruano pues el diario este, y este diario de los señores Miro Quesada, Graña Miro Quesada es el dueño. Bueno, el señor Graña Miro Quesada está muy relacionado, es más, estuvo incluso detenido por el caso del Club de la Construcción, en el cual también se encuentra Odebrecht. Odebrecht es el Club de la Construcción finalmente, el de todo Sudamérica y gran parte de América también. Entonces, qué raro, ¿no? Que los señores del comercio estén diciendo cosas tan duras como, por ejemplo, ultraderecha. La palabra ultraderecha es utilizada casi siempre para atacar a todos aquellos que no están de acuerdo con la agenda de la izquierda. Esa agenda de la izquierda que todos conocemos. Es decir, ideología de género, pro aborto, etcétera, etcétera. Entonces, anticapitalista, ¿no? Pero entonces, o sea, estar en desacuerdo es ser ultraderecha. Entonces ya no existe solo derecha, ya no existe solo izquierda. ¿Por qué? Bueno, aquí en Horas de Lucha estamos llegando a una conclusión, que por lo menos todavía no es una conclusión. Vamos a soltar primero una hipótesis, la cual es, ¿por qué se usa el tema, el tema de la ultraderecha? ¿Por qué se habla de ultraderecha? Pues bien, estamos viendo que, por ejemplo, en nuestro país existe la ultraizquierda, y sí podemos decir que existe la ultraizquierda. Es identificable. Estamos hablando del marxismo, leninismo, maoísmo, que ya hemos explicado aquí, se esconde tras la palabra mariateguismo. ¿Por qué? Porque como hemos visto ayer, el mismo camarada Gonzalo, el presidente Gonzalo para el señor premier, o sea, el premier actual de Perú le dice presidente Gonzalo, lo pone ahí abajito, ya lo hemos mostrado aquí, a el señor Abimael Guzmán, le dice presidente. Y cita como Mariátegui se refiere a, perdón, como en uno de sus escritos, como el camarada Abimael cita en es uno de sus textos, pero es algo que se lo copiaron de una exposición que él hizo, que se llama Para entender a Mariátegui. Él, para entender a Mariátegui, se fundamenta en que Mariátegui creía en la violencia y en la necesidad de la violencia para el cambio de la sociedad. Y por eso, dice, Mariátegui se adelantó al maoísmo.
Y por lo tanto, entonces, estamos hablando de marxistas, leninistas, maoístas, cuando se habla de mariateguistas en el Partido Perú Libre. Esta es una ultraizquierda. Esa es una ultraizquierda. Y todos los que estamos en contra de esa ultraizquierda, se nos tacha de ultraderecha. Entonces, la ultraderecha viene a ser una reacción a esa ultraizquierda. ¿Por qué? No lo entiendo. Ellos son los que nos han puesto ese ultra. ¿Por qué? Porque ellos sí son ultras. Ellos sí creen en la violencia. Ultra se le dice, por ejemplo, a Bolsonaro. ¿Qué tiene de ultra Bolsonaro? Bolsonaro se dedica a matanzas de indígenas. Hemos visto cuántas fotos de Bolsonaro con los indígenas. O también ultra se le dice a Santiago Abascal, a propósito de nuestra invitada de ahora, por ejemplo, que ella es representante de Vox también en Miami. Y hemos visto cómo Santiago Abascal, que está ahora presentando ese foro de Madrid, está yendo a México para juntarse con la gente de derecha, y por ahí uno que otro que se toma la foto y luego dice, ha sido un error juntarme con los ultras. No se puede uno ir detrás de los ultras, los extremos, ¿no? Extremos. Extremos. O sea, estar a favor de la vida es estar en un extremo. Eso es gravísimo. Yo no lo puedo entender. Estar a favor de la vida es ser ultraderecha. Pueden decirme que, por ejemplo, la gran mentira de que Hitler formaba parte de una ultraderecha. Ultraderecha. Pero ya hemos visto cómo Hitler era colectivista, era socialista, y eso de que era de derecha es mentira. ¿Por qué? Porque también lo hemos demostrado aquí, cómo semanas antes de invadir Polonia, los dos, Rusia y Alemania, firmaron un pacto de no agresión. Acuérdense. ¿Para qué? Para destruirlo todo, porque al fin y al cabo eran primos socialistas. Bien, esta noche vamos a estar con María Herrera Mellado, mientras Jeff se conecta, está reiniciando su laptop. Y bueno, vamos a darle primero la bienvenida a María. Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Américo. Gracias por tenerme en tu programa de nuevo. Muchísimas gracias. Oye, la verdad es que refrescas mucho el programa teniendo a una persona como tú que tiene las ideas tan claras y sobre todo que nos traes un tema tan movido y sobre todo que necesita demasiado valor para sostenerlo. Es muy fácil que la gente insulte, es muy fácil que la gente se sienta agredida cuando, por ejemplo, le dicen, no, yo, por ejemplo, voto por Vox, que sería tu caso, ¿no? Pero dicen, no, pero Vox, y eso es lo que siempre me dicen, ¿eh? No, Vox, y me acuerdo la primera vez que te entrevistamos, de los comentarios que había, decían, no, ¿qué están haciendo? Vox es ultraderecha. Algunos peruanos que estaban en España y dicen saber, conocer y ser testigos de que Vox es extrema derecha, son ultraderecha. Entonces, la última que les encanta decir. Pero, María, ¿tú eres ultra? A ver, este es un tema fundamental, un tema muy importante y como tú bien has dicho, Américo, al hilo de la visita de Santiago Abascal a México, la verdad es que se han disparado los descalificativos, los insultos y por supuesto han seguido poniendo etiquetas, ¿no? Vox es un partido de ultraderecha, Vox es ultraconservador. ¿Es eso negativo? Yo no lo sé. Porque lo que sí es cierto es que muchas de las personas que critican a Vox no entienden la realidad en la que nos encontramos en España. Una España completamente balcanizada, en el que muchas regiones tienen partidos abiertamente separatistas que quieren romper con nuestro país.
hay regiones y partidos políticos que abogan por una violencia contra todo aquel que hable en español, como es el caso de los partidos separatistas en Cataluña. Es un país, además, que está sufriendo, al igual que muchos otros en el mundo, de un desorden público constante y un ataque a las fuerzas y cuerpos de seguridad no justificada. ¿Por qué? Porque quieren que España tenga fronteras abiertas. Eso le interesa para el flujo del narcotráfico, le interesa también para las mafias de tráfico humano, que los inmigrantes lleguen a España y luego pasen y crucen hasta otros países de Europa o se queden en España. Y definitivamente tenemos partidos de centro, porque es que ya han dejado de ser incluso de centro derecha, que no defienden en absoluto el derecho a la vida, como tú bien has dicho. Claro, el tema de ultra, ¿ok? Ellos lo hacen como un despectivo y lo dicen, no, es que Vox es ultraderecha. ¿Por qué? Porque el temor de ellos es que si Vox llega al poder, lo ha dicho esta semana anterior Pablo Iglesias, que fue el vicepresidente del gobierno de España, un abiertamente comunista, dicen ellos, bueno, pues que España va a estar en retroceso y que son unos fascistas, pero señores, y eso incluso se lo llaman, por ejemplo, miembros del gobierno o de la dictadura de Cuba. Señores, Vox en ningún momento ha dicho que va a utilizar la fuerza y que va a imponer por la fuerza ningún orden social y que tampoco es un partido antidemocrático. Es más, Vox lo que sí quiere es acabar o llevar a cabo ciertas reformas que son necesarias. Tenemos muchísimos más políticos que cualquier otro país de la Unión Europea. Entonces Vox quiere reducir el gasto fiscal, reducir el número de políticos, quiere también una centralización porque tenemos demasiadas comunidades autónomas y demasiado gasto público, tenemos, como cuento de nuevo, partidos separatistas, antiguos terroristas. Entonces Vox llega como un partido que se autodefine de extrema necesidad, que claro, lo tachan de ultra. ¿Por qué? Porque no se arrodilla ante el globalismo, no se arrodilla ante la ideología progre, que se basa en llamar el acabar con la vida de un ser no nacido, lo llama derecho a la mujer, a pesar que dentro de la mujer haya una segunda vida y que eso es un asesinato. Así de claro, Vox no está a favor de criminalizar al hombre por el hecho de ser hombre, porque hay hombres maltratadores, pero también hay mujeres maltratadoras. Entonces Vox dice que todas las vidas valen iguales. Vox no está de acuerdo tampoco en ningún tipo de violencia, pero por ejemplo hoy mismo se ha reunido con un chico en Madrid que es gay y es afiliado a Vox, que le han pegado una paliza y Vox lo denuncia. Vox no está dispuesto a pasar por el rodillo de la izquierda que quiere acabar con la identidad de España, que de por sí está muy desgastada porque en España se han permitido que haya partidos eminentemente separatistas, herederos del terrorismo y partidos que odian a España. Y esa es la realidad. Entonces, sí, quiero citarte lo que AMLO, ¿no? López Obrador, este infausto presidente de México, ha dicho sobre Vox. Dice que son autoritarios, clasistas, racistas y corruptos. Eso es lo que dice AMLO. No tenemos ningún solo caso de corrupción todavía. Vox es un partido súper reciente. No hay un solo caso. Autoritarios. Vox gobierna en minoría, en gobierno en comunidades. No ha podido llevar a cabo ninguno de esos, digamos, o no ha podido desprenderse de esto ningún signo de autoritarismo. Clasistas. Mira, en Vox hay obreros, en Vox hay argentinos, cubanos, peruanos, negros, inmigrantes, gays, mujeres. No sé, o sea, es que... y lo último, los llamó fascistas. Pero vamos a ver, señor, ¿qué pruebas tiene usted de que sea fascista? Los que tenemos pruebas es que AMLO es amigo de los mayores fascistas de Iberoamérica, que son los cubanos, que utilizan las boinas negras, lo mismo los venezolanos. O sea, están hablando de regímenes fascistas de por sí.
Pero tachar a Vox de todo eso simplemente ¿por qué? Porque le viene muy mal a AMLO un partido como Vox que le recuerde al PAN, que no pueden hacer lo que ha hecho el centro derecha en España, que es abandonar la defensa de la vida, dejar y abandonar a los hombres, que es la mitad de la población, defender, no pueden dejar de defender su frontera segura y que tienen que luchar y sentirse orgullosos del país, de México. Claro, y además López Obrador está acusando a un partido de ser racista. O sea, toda una organización es racista, ¿no? Los miles de personas que están dentro de esa organización o son simpatizantes tienen que ser racistas. Pero López Obrador es el racista. ¿Por qué? Porque él es indigenista. Él está con este rollo del indigenismo desde que ha entrado al gobierno, quizás antes, diciéndole a los reyes de España tienen que pedir perdón a los indígenas por todos los abusos que han cometido, como si los indígenas, si es que existen en las Américas, porque no hay indígenas, esa es mi teoría, si hablas español y eres católico ya no eres indígena, a menos que te señalen por tu color de piel y por tu raza, y eso es racismo, eso es racismo, y eso es lo que está haciendo López Obrador. Ahí creo que está cambiando la estatua de Colón por la estatua supuestamente de una mujer, y ¿qué pone? Una mujer supuestamente indígena. Eso es racismo. ¿Por qué no pone una mujer mexicana? Si es que la puede representar de alguna forma, ¿no? Porque Hispanoamérica es mestiza. Claro. Ese es Y racistas, o sea, imagínate, como te digo, como te repito, Vox en todo su argumentario y en todas sus declaraciones siempre dice que nosotros tenemos las puertas abiertas a los iberoamericanos, a los hispanoamericanos, que por vínculos históricos, culturales, de idioma, serán bienvenidos siempre que España pueda cubrir y pueda dar empleo y tenga una necesidad, que eso es lo más normal. Vox lo que tiene claro, pero lo tiene claro Vox y lo debería de tener claro todo el mundo. En Europa se han dado las mayores guerras, ¿ok? Guerras mundiales. Y en muchas de estas guerras también han sido también guerras religiosas. Vox es consciente de que la mayoría de musulmanes que entran a España, uno, no quieren digamos, occidentalizarse. Dos, es un choque de culturas. Y tres, los islamistas y los musulmanes tienden a imponer su cultura. Imaginaros que esta semana en Valencia se queman las fallas. Es una tradición que se da en Valencia. Bueno, pues la comunidad musulmana pakistaní amenazó a los falleros, que se llaman, de que hicieron una imagen con una luna. Dijeron que si se queman todo tipo. En España se quema la bandera de España, se insulta al rey, en fin, la libertad de expresión es sagrada, pero que si lo quemaban, pues que lo amenazaron de muerte y que lo iban a matar. Entonces, claro, eso, más las violaciones en grupo que se están produciendo por parte de menores no acompañados. ¿Por qué? Porque son niños que no están acostumbrados a ver a la mujer occidental destapada, liberada. Eso es un problema. Mira, yo viví y trabajé en Francia y viví y trabajé en Bélgica, y eso es imposible. O sea, la integración de los musulmanes en estos países conlleva unos dolores de cabeza enormes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno va a Francia y uno va a Bélgica, lo que muchos europeos, lo que ven allí no les gusta. ¿Por qué no les gusta? Porque no se integran, porque la mujer francesa, la mujer belga se siente amenazada. Y en España ya hemos tenido más de 700 años de conquista de los musulmanes y ha habido muchas guerras. Entonces, ¿qué pasa? Que Vox lo que defiende es que hay que controlar la frontera y que si necesitamos inmigrantes tenemos que dar preferencia a las personas con las que tenemos más vínculos históricos y culturales. Y eso es así. O sea, es que además nosotros hemos sufrido atentados terroristas ya. Recordemos los atentados terroristas de Madrid, atentados terroristas de Barcelona. Tenemos un país vecino que cuando se enfada con España manda a miles de niños para invadir España simplemente porque saben que la ley del menor internacional no los pueden devolver. Entonces es un choque de cultura y es normal que España... Entonces Vox es el único partido que lo dice claro, y eso, le gusten más o le gusten menos, es la realidad que pasa. ¿Que hay otros inmigrantes que cometerán delitos? Claro que sí, pero evidentemente
hay unos vínculos ahí, hay unos choques que debemos de evitar, ¿no? Y sobre todo, no fomentarlo, que reciban miles de euros por venir a España para acogerlo, porque le interesa al político de turno. Claro, no, si uno... Otra cosa también que es contradictorio, bueno, para esto los progres y la izquierda, bueno, progres podríamos llamar a los izquierdistas comunistas, que no saben que son comunistas, pero que creen que es una izquierda suave, ¿no? Pero estos tipos lo único que sirven es, como dicen muy duramente, para mí, lo voy a decir duramente, son solamente alcahuetes del comunismo. ¿Por qué? Porque tienen un doble rasero, siempre. Este doble rasero va, en el caso del antisemitismo, por el lado, por ejemplo, de las feministas. Las feministas siempre están hablando de los derechos de la mujer, de que el Estado opresor, y eso es lo más terrible, acá ya lo hemos dicho, el Estado opresor es un macho violador. ¿Y a quién le dicen eso? Al Estado democrático, al Estado que no lo es, que no es opresor, pero cuando el Estado es izquierdista o comunista, no dicen nada, se quedan callados. En el Perú tenemos a un tipo, Guido Bellido, que es un misógino de lo peor, además de ser terrorista, de primer ministro, lo tenemos. Pero en el caso de las feministas en Estados Unidos, en Europa, defienden el estado de la mujer en el Islam. Eso es increíble. Le llaman a Américo expresión cultural. Dice, es una expresión cultural. O sea, ellos dicen, claro, o sea, las mujeres que nacen en países o que viven en países islámicos ya tienen algo en la cabeza que les gusta que les peguen y que sean propiedad privada, que no puedan heredar y que las violen, ¿no? Les encanta. Es como lo que tú dices, Jeff, del caso de los chinos. Dicen, no, es que a los chinos les gusta ser esclavos. No, pues vean el caso de Taiwán, vean el caso de Hong Kong, que sí, ya se occidentalizaron, por supuesto, para bien. Ahora, entonces, ¿qué? Los islámicos o las islámicas tienen un chip ahí, como tú dices, que les gusta que les peguen, que les gusta que estar así, de esa manera. Bueno, sí. También, ¿por qué ese doble rasero? ¿Qué nos podrías explicar algo de eso? Tú que eres mujer, quizás puedas explicarnos a nosotros que no entendemos nada, o eso es machismo también preguntarlo. A ver, ellos entienden, o sea, las feministas entienden que en primer lugar tienen que luchar por los derechos de la mujer en sus países, pero eso sí, les encanta el orden internacional con la Convención contra la Violencia de Género. ¿Okay? Yo trabajé, de hecho, en las Naciones Unidas, en la Oficina por el Desarrollo Económico y Social, en esa oficina que trabajaba con la Convención por la Violencia de Género. Y lo que te das cuenta es que, por una parte, ellos saben que hay mucho dinero en lo que las mujeres pueden trabajar y montar sus ONG para defender a muchas mujeres que supuestamente están siendo maltratadas, que no me extraña, sí, pero fíjate, España es el modelo perfecto. Después de que establecieron todas estas ONG, te das cuenta que una mínima parte va para ayudar a aquellas mujeres que están de verdad siendo maltratadas. La mayoría del dinero se gasta en cargos administrativos, en cargos directivos, ¿ok? Y después, como vosotros decís, cuando se trata ya del tema, por ejemplo, de la mujer en el Islam, ellos dicen que, bueno, son sus costumbres, hay que respetarlas. Y en verdad lo que pasa es que le tienen mucho miedo, porque os voy a decir una cosa, las feministas en España se atrevan a decir todo esto con el español y porque sabe que la ley en España, primero que hay separación de poderes, hay un Estado de Derecho, y que además las leyes que se han pasado en los últimos años son muy en contra del hombre, pero ellas le temen a los musulmanes. Ellas no osarían hacerle eso a un pakistaní ni a un marroquí, porque la revienta. Mira, la revienta. El otro día estaba yo con mi madre en en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, ¿no? Y entramos en una tienda y había un hombre que yo creo que era marroquí, si no era marroquí, argelino, no lo sé, pero evidentemente era del norte de África y era árabe, no sé si era musulmán, puede ser que no fuese ni musulmán, pero era árabe. Entramos y tenía una tienda con todo lo que era polos de España,
o sea, bracelet, todo decoración de España. Entonces mi madre le pide una máscara, ¿no? Que tenía con la bandera de España. Y entonces el tipo dice, bueno, pero solo la tengo en marrón. Y yo le dije a mi madre, bueno, en marrón es bien fea, no la compre. Entonces el tipo me mira, no le gustó mi comentario, ¿ok? Primero me mira y ya sabe que no gusta mi comentario porque le estoy cerrando el negocio. Pero bueno, esto es libertad de comercio. Entonces mi madre dice, no, pero déjame verla. Bueno, al final de la conversación, mi madre pregunta, ¿la compro? Y le digo, a mí no me gusta, no la compre. Entonces el tipo se enfada, nos quita la máscara y dice, si saco la marrón, no te gusta la marrón, si no la verde, no sé cuánto. Y entonces el tipo está como amenazando ya, como, ¿me entiendes? Como echando la culpa a la mujer, echando la culpa a una mujer que le ha terminado el negocio. Entonces yo me giré y le dije, pues esto es España y te jodes. Y aquí la mujer tiene la libertad de elegir lo que compra y lo que no compra. Y si no te gusta, márchate. Entonces, claro, el tipo se quedó así y claro, no reacciona, pero eso me lo aguanta a mí porque la tienda está llena y porque sabe que, pero eso lo hago yo, una mujer de derecha. Ellas estarían como que les da miedo o si él le ataca, ¿qué van a hacer? Llamar al Estado opresor, llamar a un hombre, a un policía para que las defienda, llamar a sus esposos, llorar en la esquina. Entonces, es una agresividad innecesaria. ¿Por qué? Porque ellos están acostumbrados a arrasar, a avasallar a la mujer. Eso de que a las mujeres les gusta ponerse el velo, a muchas sí. Yo debo decir que yo hablo con muchas amigas mías que son musulmanas y te dicen, bueno, es que es un tema de una costumbre, es para respetar al hombre, el hombre también se tapa. Está muy bien. Todo eso está muy bien, pero la realidad es que muchos de esos países, ellas no se pueden poner a la misma altura porque el hombre no está acostumbrado a competir con la mujer. Yo he trabajado como abogada en contratos y para ellos es una falta de respeto que yo lo corrija a un hombre que es un abogado, por ejemplo, digamos de Argelia. Ellos me dicen que no, que esa no es la ley, la palabra es el honor, pero oye, no, la ley es la ley, está por escrito, la palabra en mi país no sirve de nada. Entonces le molesta el triple que sea una mujer. Entonces estas cosas, pues si bien hay que darle la bienvenida a todos, Vox es un partido que habla claro, vamos a tener un problema, no queremos afrancesarnos, no queremos vivir bajo el yugo de personas que detestan, ¿me entiendes?, la libertad de expresión y que detestan la igualdad porque no es su cultura ni siquiera su religión. Correcto, correcto. ¿Y sabes qué? Hay un autor acá que posiblemente lo conozcas que se llama Thomas Sowell, negro, un economista, y él desbarata toda esta teoría, no sé si será teoría, parece que es chisme nada más, ¿no? De que tu cultura, distinta cultura, les gusta ser oprimidos, tiene esta cultura, le gusta a la mujer que la violen. Y él dice que diferentes grupos humanos que han llegado a los Estados Unidos, por ejemplo, los intocables en la India, que no tienen ninguna oportunidad en la India, los pones en la cultura de la libertad en los Estados Unidos y se disparan y tienen un éxito inimaginable. Igual como los negros que podrían venir del Caribe, ¿no? Viene un negro del Caribe, de una isla de Trinidad y Tobago, los pones en Estados Unidos y se disparan, pues no ganan más dinero que los asiáticos. Y lo mismo con los asiáticos, ¿no? Y dice, traes un chino, lo pones en Estados Unidos y se dispara. Entonces, eso de que tenemos la cultura, algunas personas tienen la cultura de que les gusta ser oprimidos y agachar la cabeza, es falso. Le das la oportunidad, le das la ley que declara la igualdad, que somos iguales ante todos, y te disparas, pues, ¿no? Te disparas, es lo como Además, es. Fijaros, Jeffrey, Américo, lo que pasa también es que, el ejemplo que tú estás dando, en Estados Unidos hay mucho espacio, hay mucha diversidad religiosa, hay mucha diversidad cultural, es completamente diferente. Entonces, en España cuando llegan, los espacios son muy reducidos, tenemos una competitividad, o sea, estamos hablando de grandes niveles de desempleo, falta de oportunidades, muchos ya entran y se dan cuenta, les han estafado con esto de vamos a aceptaros todos, venir a España, venir a Europa, se dan cuenta que no se pueden insertar en el mercado laboral. ¿Y qué pasa? Que se sienten completamente discriminados. Cuando yo vivía en Francia decía, bueno, pero es que en verdad los franceses son xenófobos, son racistas, porque si te llamas Mohamed, pues no tienes una oportunidad, al igual que la tiene, por ejemplo, Jean-François.
pero no es cierto, es que en Europa muchas veces no hay ni siquiera las oportunidades laborales, de crédito, de libertad empresarial, y no hay esa, digamos, esa historia de inmigración, sino es al revés, son espacios súper pequeños donde además tenemos una identidad, no es como Estados Unidos que está formado por personas de 200 países, no, o sea, inclusive, para que os hagáis una idea, y esto es muy importante, dentro de España tenemos conflictos entre nosotros porque cada uno, el tema de los nacionalismos, separatismo, tenemos los supremacismos en Cataluña, en el País Vasco, o sea, ellos mismos dicen la raza española, se creen por encima, o sea, España tiene un problema de indigenismo también. Les han metido indigenismo. Cuando tú lees los vascos, las vascongadas, ellos te dicen, pero desde el inicio, que ellos, la raza vasca, los catalanes dicen, los catalanes somos, es más, hasta medían el cráneo para decir que los españoles eran seres inferiores a los vascos. Los catalanes dicen que el ADN del resto de los españoles está dado. Imaginaros lo complicado que es España. Hablan de un idioma completamente diferente, en fin, que eso el musulmán, el árabe que llega, el extranjero no lo puede asimilar. O sea, España es un país muy complicado. Francia también lo es. Alemania ha sido un país, imaginaros, que ha metido a Europa en 2 guerras mundiales. O sea, el musulmán que llegue a Europa y piense que va a ser fácil integrarse y además la mujer europea es una mujer completamente liberada, una mujer que no acepta absolutamente nada y que estamos completamente del otro lado de la historia, en el que nosotros mandamos absolutamente por encima del hombre y que además la ley encima, para que os hagáis una idea, si una mujer dice en España, me tocó, me pegó, casi que por ley el policía tiene que llevarse al hombre. La presunción de inocencia se ha roto y precisamente por eso Vox está intentando recuperar. Y ojo, cuando se habla de Vox no se debe hablar solo de Santiago Abascal, Iván Espinosa, no. Las mujeres de Vox son las mayores defensoras de la igualdad real. No quieren privilegio, no quieren ideología de género, no quieren tratos preferentes, quieren que se trate al hombre, que es su esposo también, y su hijo, en igualdad de condiciones, no pidan nada más. Claro, Bueno, es igualdad algo ante la ley. contradictorio eso de las cuotas, que por ejemplo en la última Asamblea Constituyente, el último Congreso Constituyente que se ha elegido en Santiago, hubieran salido Chile. más mujeres como constituyentes, pero como había cuota, ya también las limitaron. O sea, va por los dos lados esa tontería, es una tontería. Y al final se están disparando los pies. Y más aún si van a respetar el derecho del musulmán, porque ahí lo que están respetando es el derecho del musulmán hombre de pisotear a la mujer musulmana. Claro, correcto. Que va a ser un problema porque imaginaros, en el Reino Unido tienen un problema enorme con el tema de la ablación, que le cortan a las mujeres el clítoris, estas inmigrantes que llegan, y entonces había todo esto clandestino. Ellos lo intentaron, gastaron millones de libras para detener esto y no podían. ¿Por qué? Porque las mujeres, muchas mujeres africanas y musulmanas, a escondidas, llevaban a cabo estas prácticas. Ellas no quieren, para ellos es un tema cultural, tribal, o sea, quitarse el velo para muchas de ellas es un tema de falta de respeto al hombre. Entonces, claro, es bien complicado. De todas maneras, como te digo, o sea, mientras tú no infrinjas en el derecho del otro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Francia, cuando yo vivía allí, cuando muchas mujeres iban a sacarse el carnet de conducir un coche y entonces no querían quitarse el burka ni querían quitarse el velo? Es un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque se producen atentados en Europa y tú no puedes ir. Es más, en Suiza, no sé si lo habéis visto, multan con miles de euros a todas las mujeres que vayan tapadas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que a través de estas mujeres se cometan atentados terroristas. Suiza es un país que donde tú lo quieras no aceptan absolutamente nada de eso y hacen bien. Y entonces es un tema, es un conflicto que se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Frontera segura, solo aceptando a la cantidad de inmigrantes que tú tengas capacidad para darle una vida digna.
Tú no puedes aceptar a miles de menores no acompañados, acostumbrados en las calles de Rabat, acostumbrados a no tener nada, de familia pobre o de personas que van a ser dependientes del Estado y que odian, ya no solo el Estado opresor, Jeffrey, Américo, odian la cultura occidental porque además les están diciendo: tenéis que inmolaros, tenéis que atentar contra esta gente, estos son los enemigos. Entonces, ¿por qué vamos a importar el terrorismo y por qué lo vamos a abrazar cuando tenemos nuestros propios problemas? Adelante, Jeff. Jeff se quedó congelado, creo. Sí, definitivamente que van a ser un gran problema. Pero claro, también hablemos, ese es un tema que a mí no me gusta hablar mucho, ¿ya? Pero es el tema del racismo. okay. Dentro de las críticas que le hacen, ya hemos hablado, ¿no? Se habla del racismo, de Vox racista. Hemos visto cómo, por ejemplo, en Cataluña, me parece, Sí, su alcalde, ¿no? exacto. Su presidente. Es moreno, es más moreno que yo incluso, Exacto. ¿no? Y es de Vox, y es un líder, es un verdadero líder. Entonces, Sí. ¿dónde está el racismo? ¿Por qué crees tú que atacan de esta manera a Vox como racista? A ver, el presidente de Vox, exactamente, Vox Cataluña, es un español que su madre es africana también, de Guinea Ecuatorial, si no me equivoco, y es un mulato y no hay ningún problema. Es más, si pueden buscar por ahí, Bertrand Duongo también es otro africano, seguidor de Vox. Hay muchos, inclusive hispanos, que son mulatos, negros, que apoyan a Vox. Lo que pasa es que antes, volviendo al tema inicial, ¿quiénes son los ultras o quién es ultra? Justo antes de que Vox, digamos, incluso tuviese ya diputados, como le dio la batalla desde el principio, la batalla cultural y la batalla de las ideas de la izquierda, que no está acostumbrada a recibir esa batalla cultural, entonces la izquierda se adelantó y dijo: ¿estos quiénes son? Estos son, ellos dijo, hay que asesinarlos antes de que salga. Entonces dijo: primero, los herederos de Franco. Bueno, señor, la verdad que yo nací en democracia, yo no soy ninguna heredera de Franco, ni me considero nada. Pero entonces, no, pues sí, entonces hay que ser herederos de Franco, herederos de partidos de extrema derecha, hay que ser además seguro que son racistas porque están en contra de los musulmanes y además seguro, como ellos además defienden la inmigración legal, no la ilegal, es porque odian a los africanos y porque no. Entonces, todas estas etiquetas se las fueron poniendo, pero a día de hoy es que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, se les han ido cayendo los argumentos y a la fecha, la verdad que como tú dices, tienen a Ignacio Garriga, tienen afiliados negros, tienen a mulatos hispanoamericanos, tienen venezolanos, peruanos, puertorriqueños, gente que los adora y los quiere mucho. Entonces, esa no es la realidad. No nos importa o sea, a mí me da igual de qué raza es, mientras tú respetas y quieres a España. Punto. Por supuesto, la raza no tiene por qué ser para nada. Y hablabas de algo también del ADN, ¿no? Yo conversando con un primo que me decía, contradiciéndome, ¿no? Todo el tema del hispanismo, y a ti, ¿qué te importa? ¿Qué importan los españoles? Y siempre es el tema, ¿no? Aquí siempre hay esa situación en la que te dicen: estás mamándole los huevos a los españoles o cosas así, pero no se trata de eso, uno no está hablando de ese... Por supuesto, nada, no se trata de eso, se trata simplemente de buscar una verdadera identidad y no negar la base de nuestra identidad, una identidad que va más allá de la raza, porque buscar la identidad en la raza es racismo. Bueno, con mi primo tuvimos una discusión, no con Jeff, con otro. Me dice, que para no estar fijándote en si es español o indígena, entonces, bueno, él también es quien, o sea, él también viene de chino. Agarra y me dice: hazte un ADN. Y le digo: pero es obvio lo que va a salir en el ADN, ¿no? O sea, se mira lo que en todo lado lo que yo tengo. Es una Claro, mezcla, soy un mestizo. Soy un mestizo. Me ha pedido claro. Vera, me ha pedido quién, y también me ha pedido, tengo otros apellidos. Y entonces, mi identidad está en base a mi ADN. ¿Eso es posible? Eso es puro racismo. ¿Tú qué crees o no?
María? A ver, la verdad es que es una locura lo que estamos viviendo. Además, nos pintan a los españoles como si nosotros fuésemos por ahí. Como te digo, España tiene tantos problemas. España es un país que entre los mismos españoles unos se acusan de ser de una raza cual, de una raza tal, simplemente porque son nacionalismos, son separatismos, quieren justificar de alguna manera que el del norte es diferente al del sur, el del sur al oeste, imaginaros todo el tema. Entonces, yo creo que lo que le pasa al hispanoamericano es que no entiende, primero que es que no entiende el español, no entiende la realidad en España y no entiende tampoco que en realidad somos completamente hermanos y que los españoles también fueron herederos y adquirieron, o sea, heredaron del romano, del visigodo, del árabe también, de tantas civilizaciones y no por eso, o sea, no por eso somos súbditos de nadie. Hablando con nuestro colega Edgar Simón, ¿no? Que decía, bueno, pero es que yo no tengo reyes en la actualidad porque... A mí me gusta ser súbdito. No, y porque dice, exacto, cuando te digo lo de ser súbdito y que ya evolucionamos, está bien, no se trata, pero mira, España es una monarquía parlamentaria y yo me siento muy orgullosa de la monarquía, ¿sabes por qué? Porque dentro de la chusma, de la basura política, la monarquía se conserva, ¿me entiendes? Es un buen referente, es como un embajador, digamos, una persona que por donde vaya ni siquiera se involucra en la política, es un mediador y es una institución histórica que le cuesta al Estado mucho menos que muchos políticos, que la mayoría de los políticos, los partidos políticos. Entonces no se trata tanto de, creo que en la mente del hispano le han metido ese nacionalismo identitario basado en la Revolución Francesa y la americana e inclusive la bolivariana que tienen que entonces para diferenciarse del español, pero eso no, eso es ridículo, eso es como si yo quiero separarme, y eso se lo decía yo a Edgar, yo quiero separarme del romano, del latino o incluso del musulmán, del árabe que estuvo 700 años en España. Eso es imposible. Es más, yo me enorgullezco con todo lo que os he contado de que tenemos nuestros conflictos. Al final, o sea, ¿cómo yo voy a renunciar también a esa parte? El vocabulario está marcado, la historia, los monumentos. Entonces, buscar una identidad propia es lo que tú dices, es ridículo. O sea, la sociedad va avanzando y tú no tienes por qué estar siempre escupiendo sobre tu propio pasado. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, que tú te sientas orgulloso de que Perú durante muchos años fue español y que fue una mezcla de españoles e indígenas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué te tienen que arrebatar lo tuyo? Por supuesto, además que es una forma de no ser libre, ¿no? Es una forma de negarte tú mismo. Uy, apareció Jeff. Hola, Jeff, de nuevo. Algo raro está pasando, algo raro está pasando. No es casualidad los ataques cibernéticos, pero sí estaba escuchando su conversación aquí en el iPhone, ¿no? Sí, no sería nada raro, Jeff. La primera vez, justamente el primer ataque que tuvimos el año pasado fue cuando entrevistamos a María. Por eso sí, porque creo que, bueno, no es que cometimos el error, pero en realidad este medio le pertenece a los progres, pues, ¿no? Claro. La verdad. Entonces, claro, lo que quería... Vox, ¡blum!, se cayeron. Eso es, pues, Vox. No, lo que quería comentar que yo tampoco no tengo ningún problema con la monarquía, nada, no tengo nada, pues, ¿no? Perú, ¿no? O los reinos de Perú hemos estado regidos por una monarquía muchísimo más tiempo que en democracia, ¿no? Recién ahora tenemos 30 años de democracia, bueno, ahora Perú está... O de república. O de república, sí, pues, de republiqueta, ¿no? Entonces, no tengo ningún problema yo con las monarquías, pero sí es verdad que les han hecho una fama terrible, ¿no? De que el rey entraba a tu casa y te mataba y violaba y te podía quitar tu casa. Eso es mentira. El derecho de pernada. El derecho de pernada. Eso es mentira. Esas son historias de
Pero, Hollywood. o sea, si ellos mismos reconocen que no estamos ya viviendo bajo monarquías absolutistas, en el caso de España, pero es que cuando te dicen, no, pero que he estado tan retrógrado el español, que tiene todavía monarca. Oiga, Inglaterra tiene monarca, Suecia también, Arabia Saudí también. ¿Por qué tiene que España renunciar a su historia? Porque sin la monarquía, nosotros tres no estaríamos hablando en español ni rezando. Sin la monarquía que financió a Cristóbal Colón. Entonces, y además es dentro de lo que cabe lo más neutro que hay en España y lo más limpio. Ay, no, pero es que el rey Juan Carlos ha tenido casos de corrupción, sí. O sea, pero ha tenido unos casos y por eso está aclarando su situación fiscal con el fisco español, punto. O sea, evidentemente nadie se cree ya que el monarca, o sea, que ya es elegido por Dios, no, tenemos ahí el Vaticano, tenemos al Papa, o sea, hemos evolucionado, pero no hay ni siquiera que renunciar a la monarquía. ¿Por qué? Claro, y fíjate, el rey español siendo perseguido por no pagar impuestos. ¿Qué tal poder del rey, pues, no? Es que da risa, da risa. Porque antes en las monarquías de pasado, si tenías un título mobiliario, te daban una excepción de impuestos, no pagabas impuestos, y ya estabas feliz, ¿no? Por los servicios que prestabas al gobierno o a la corona gratis. Gratis. Esa es la diferencia, pues. En las monarquías el funcionario público no le costaba nada al contribuyente, no le costaba nada al Estado, supuestamente. Pues ahora tienes que pagarle una fortuna, le das presupuesto y se lo roban en todos los países del mundo. Exacto, Jeff, es como que, es que eso es otra cosa. O sea, la gente lo ve, la monarquía como un monstruo, pero perdona, te están robando, y sobre todo los estados socialistas te están robando a saco el 50% para destinarlo. Imaginaros que, como decía, estaba en Cádiz hace una semana y media y han gastado yo no sé cuánto dinero por poner semáforos en los que la luz verde, cuando cambia a verde, o sea, cuando está en rojo aparece un hombre, ¿no? O una mujer. Cuando cambia a verde aparecen dos mujeres o dos hombres cogiditos de la mano para la agenda LGTBI. Es que es ridículo. Han sacado también señales con 70 señales que pone norte, sur, este, oeste, París, Francia, y todo pone igualdad, 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 mujeres juntas, hombres juntos. O sea, no os imagináis el tema, ¿no? Por cierto, y volviendo al tema que hemos tenido esta semana, que hay que tocarlo también, el tema de lo de Bolívar. Como yo le digo a los venezolanos, mire, señor, que usted se enorgullezca de Bolívar, que mucho, no era español, sí era español, claro que era español, pero que usted se enorgullezca, lo entiendo, porque esa es la raíz para el nacionalismo venezolano, para enorgullecerse usted, pero no venga a imponerlo a los demás. Y si ustedes van a criticar a los españoles y van a criticar al monarca, y van a criticar a los españoles porque seguramente, supuestamente destrozaron, pero ¿cómo el doble rasero para Bolívar? ¿Cómo nos tienen que imponer? Y cómo no, o sea, es como una locura lo que estamos viviendo. Entonces, lo que yo le digo a la gente, señores, respeten para que lo respeten. No pueden ustedes, yo no como española no puedo pensar como un peruano, ni un peruano como un español, pero lo que está claro es que tuvimos muchos años de hermandad y de historia juntas y que los únicos que quieren destrozar esto son ahora mismo el Foro de Puebla y de Sao Paulo, AMLO, Castillo, Maduro, y piensen, si esos son los que quieren destrozar la hermandad, pues no le hagan el juego. Claro, con el indigenismo. No, pero ahí también veo que hay un error histórico porque utilizan el gentilicio, ¿no? Por ejemplo, dicen Bolívar liberó a los argentinos, liberó a los chilenos, liberó a los peruanos, a los colombianos o a los ecuatorianos, pero ese gentilicio no existía antes, pues eso se ha creado después de la secesión o la independencia, que se crearon estos países, porque antes no existían esos gentilicios, o sea, no se liberó a los peruanos, sí existía, pues, pero Exacto, no se liberó a los chilenos, porque ese país no existía, era el reino del Perú. Esos gentilicios, esos gentilicios no pueden ser utilizados históricamente porque cometerías un error histórico, porque cuando dices liberó a los chilenos, es que no existía Chile, y no existían los chilenos, eran españoles, eran cristianos o eran indios de los reinos de Perú. Ahí están los documentos históricos, pues yo no estoy mintiendo, y no había pues esta cosa de que
que te llamen indio o cholo es un insulto, ¿ah? Pero los políticos fomentan el indigenismo, ¿no? Pero te dicen indígena, no, me he insultado, no es posible, que es racista y todo. Ah, no, pero ¿qué no dices que la raza indígena es la mejor del mundo? Pero Doble aparte, rasero. Jeff, o sea, nos imponen a los españoles, nos dicen, no nos podemos sentir orgullosos de nuestro legado, pero ustedes sí. Pero oye, pero ¿cómo? Pero si el legado es el mismo. O sea, ¿qué es lo que no se dan cuenta? Es el mismo. Es ridículo. Usted se puede sentir, es más, como volvíamos al punto de partida, usted se puede sentir dentro del país orgulloso de lo que usted quiera. Hay españoles que detestan la monarquía y españoles que detestan a España. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos, pero al final, o sea, por mucho, eso es autoodio. Entonces, imponer a los demás una versión, no, o sea, cada uno puede pensar y además estamos avanzando. Entonces, eso hay que acabar con eso y no tomárselo como algo personal, oiga, o sea, no es el personal y cada uno puede pensar como le venga en gana. Claro, la historia está escrita y la historia tiene que ser científica, basada en hechos y con documentos. Esto ha pasado y enséñame un documento, ahí está, pues, ¿no? Pero una interpretación de que hicieron esto, vinieron y mataron, y después le sacas documentos en donde demuestras de que la sucesión, por ejemplo, para citar un ejemplo, que la sucesión de la nobleza incaica se pasó legalmente por una institución legal de los incas, de una panaca real, al rey de España, y ahí está el documento escrito con un cuadro todavía. Bueno, ahí se cae todo, ¿no? O cuando le demuestras con documentos de que las hijas de Huayna Cápac se casaron con miembros de la familia de los Borgia, de los papas, pues, ¿no? Y la otra se casó con la familia de un santo, no me acuerdo el nombre del santo, de dos santos se casaron. Y eran indígenas, pues, ¿no? Eran indígenas, eran mestizas de Perú. Sí, y también hay algo que tampoco dicen, ¿no? Que siempre dicen, no, se casaron solamente las princesas incas con los conquistadores. Eso es a la fuerza te dicen, porque las violaron. Claro, violación, las violaron, sí, claro. Pero hubo también por ahí lo tengo, Antonio nos pasó el dato de un cacique peruano, el único hijo de Huáscar, el sobreviviente de Huáscar. Un noble. Tito Cusi Huayca, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama, que se casó con una hija de un rey. Era hija de un rey, o sea, no era la infanta, pero era una de las hijas de un rey, de un rey, no sé si de España, pero estaba... No, sí, de la familia de los Borbones. Ahí sí recuerdo, leí el artículo. Vamos a buscarlo el artículo para ya mostrárselo después, pero bien, ya estamos... Te cuento, María, que ya nuestros programas están siendo cortitos, pero como estás tú, entonces nos mandamos la hora. Pero bueno, finalmente la conclusión. ¿Quién serían entonces los ultras? Sí, un último apunte antes de cerrar. Mira, el tema de ultra y ultraconservadores. A ver, lo que pasa también es que el caso de los conservadores, como tú decías al inicio, tienen que reaccionar porque se intenta, digamos, acallar al disidente y hacerlo desaparecer. Oiga, como yo le decía a muchos mexicanos, ser conservador no es un cáncer, ni es un pecado, ni es nada malo. O sea, el que uno sea católico, el que uno quiera, al hilo del tema de ultraderecha, extrema derecha, no, cuando tú lo ves en el diccionario y tú estudias, te dicen, no, porque esos son personas que quieren mantener sus costumbres, sus tradiciones, no quieren avanzar. Oiga, pero ¿por qué tienen que dinamitar una sociedad? La sociedad evoluciona poco a poco y además en direcciones que a lo mejor a la izquierda no les gusta. Pero entonces los ultras son ellos, porque entonces ellos quieren quemar la iglesia, decirte a ti que tú no puedes ser conservador ni creyente. Cuando yo estaba en España, las iglesias estaban completamente llenas y gracias a Dios. Entonces, claro, ellos dicen que esos son retrógrado, entonces los ultras son ellos. Y para cerrar, el último artículo, quiero que lo vean, de Pablo Iglesias, para que vean los ultras y los provocadores, que por cierto, la última vez que fueron a un meeting de Vox en Vallecas, cerca de Madrid, a dar un meeting allí para las elecciones, empezaron a tirarle piedras y palos y luego el ministro del Interior, sabiendo que el socialista se cayó, y destaparon que los que habían ido con las piedras más grandes y los palos eran los guardaespaldas de Pablo Iglesias.
Imagínate, para responder a tu pregunta, ¿quiénes son los ultras? Y esta semana, para concluir, él ya se salió del gobierno y parece ser que se ha ido a Barcelona a vivir, escribió un artículo diciendo si Vox y el PP, que es el centro derecha, llegan al poder, esto es lo que pasaría, ¿no? Y escribió un artículo. La foto del artículo es un revólver. Entonces, señores, es una incitación al odio constante. Esta semana hemos visto una transgénero diciendo lo que hay que hacer es matarlo a Vox, y los separatistas de Cataluña diciendo, claro, es que imagínate, son unos ultras. Pero ¿quién es el ultra? El hombre uno de los diputados de Barcelona apareció con una horca en la puerta de su casa. ¿Quiénes son los ultras? Pues la extrema izquierda, los comunistas, que son completamente, inaceptables, decadentes. Claro. Sí, pues sí, sí. El comunismo no puede estar separado de la violencia, y eso lo ha enseñado la historia. En todos los países donde se ha establecido el comunismo han habido matanzas directas o por medio de hambre o por medio de impuestos. El comunismo es violencia, siempre, ¿no? Yo quiero contarte una no, anécdota, es un caso histórico. En el pueblo donde yo soy, Américo, también donde hemos nacido, Moquegua, una ciudad al sur de Perú, es tan conservadora, imagínate, es tan conservadora, o era tan conservadora, que hace 300 años, 400 años, creo, el pueblo hizo una cuota, una colecta. ¿Para qué? Para comprar un santo. Entonces, hicieron una colecta y se mandaron a comprar un santo. Se lo trajeron una santa que se llama Santa Fortunata de las Catacumbas de Alejandría. Entonces, así era, pues, ¿no? Se compraron una santa porque son extremadamente católicos, y a buena hora. Ser católico no es ser extremista, para nada. Exacto. Nunca, no, nunca. Ni fanático. Ni fanático, ni nada. Lo único que uno quiere es vivir tranquilo, en paz y progresar, ¿no? Hacer fortuna. Nada más. Pero después que estar ahí tirando piedras, cambiando las leyes, cambiando el sexo, cambiando género por decreto, ¿no? Vas a un juez, le dices, ¿sabe qué? Yo soy hombre, ahora quiero ser mujer, voy a demandar al Estado, y por decreto, por una sentencia, el juez me va a cambiar de sexo. Eso es completamente imposible, y no solamente es imposible, es una estupidez. ¿Cómo vas a cambiar el sexo por medio de una ley, de un decreto? Es imposible, pues. Entonces, por eso le van a llamar de ultraderecha, que es una tontería, ¿no? No tiene sentido. O si no aceptas, por ejemplo, el tema de la adopción de hombres, de 2 hombres o 2 mujeres, de niños, no significa que seas homófobo, y no significa ni siquiera que es por un tema católico. A lo mejor tú no lo ves bien, tú estás pensando en los derechos de los menores, y eso hay que respetarlo, señores. Si ustedes quieren que nosotros lo respetemos, respeten que nosotros pues pensemos diferente o lo veamos. Es que es una forma ya, un control. Quieren colectivizar todo, controlar todo a nivel global. Ya lo último es, ¿quiénes son los ultras? Si no te vacunas, eres ya el causante de la pandemia, ¿eh? Porque un talibán. Estás matando a los demás, claro. Pero también creo que es el control del lenguaje, y nos hemos dejado nosotros ganar el control del lenguaje, ¿no? Como acabas de mencionar tú, si uno dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo en que una pareja de homosexuales adopten un niño, no por los homosexuales, no me importa a mí, sino por el niño, pues, ¿no? Papá, mamá, pues, ¿no? Para que tenga la oportunidad de crecer papá y mamá. ¿Qué va a pasar cuando este niño vaya al colegio? Aunque la propaganda dice, no, es normal, no es normal, señores, no es normal. Ponte la mano. Para lo que ellos quieren, te dicen, los niños son del Estado, ¿ok? Ellos te lo dicen. En España, la ministra de Educación dijo, los niños son del Estado. Tal cual, y se quedan tan tranquilos. Pero entonces, ¿pero qué es el Estado? El Estado somos todos, no un grupo, una élite que decide que, imagínate que hay, con 3 años, ya quieren dar talleres de sexualidad en España, Jeffrey. No, pues no. 3 años, para que se acepte el tema, o la empresa está legal. Es muy fuerte lo que estamos viviendo. Entonces, nos ponen de ultras, nos ponen de locos, pero oiga, perdón, no por nada, derecho a la objeción de conciencia y derecho a las cosas naturales son naturales, les guste ya más allá del catolicismo, ¿no? O sea, lo que no es normal, no es normal, y por eso no estás contra nadie. Claro, pero ya creo que Américo se ha salido, entonces vamos a despedir el programa, y hay que recordar que la santidad viene con dolor siempre, pues, ¿no? Los santos siempre
han sido apedreados, han sido Pero es devorados por las leones, actividades han sido voluntarias, crucificados. Pero bueno, nos vemos. Gracias, María, por acompañarnos. Ojalá que nos veamos de acá un mes o un mes y medio, si es posible. Claro que sí. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Bueno, ya nos pasamos la hora. No importa. Muchas gracias, María. Ya sabemos. Los verdaderos ultras son la izquierda, pues, porque la izquierda es la única que es violenta. Muéstrenme una acción violenta de Vox, una acción violenta de, por ejemplo, Renovación Popular. O, bueno, ya hemos visto que acá en el Perú son tan mentirosos que los mismos tipos de Sendero Luminoso militarizado y todo mataron a 16 personas, incluyendo a 2 niños infantes en su cama. Y lo primero que salieron a decir reactivamente, como siempre lo hacen, ¿no? Atacan primero y dicen, ha sido el fujimorismo. En el Braem, ¿sabes qué es el Braem? Es la selva misma donde está lleno de narcos y lleno de terroristas y todos han votado por Perú Libre. O casualidad. Qué extraño, qué extraño, ¿no? Ahí les han arreglado todo, ¿no? Es tiempo de ser santos y mártires, y eso no es pues ser ultra, ¿no? O mártires, al menos mártires. Es tiempo de decir la verdad. Ya, esto ha sido Horas de Lucha. Hemos estado con María Herrera Mellado y con Jeffrey, quien ambos, tú estás en Miami, ¿no, María? Y Jeff desde Washington. Todavía hay un poquito de calor, disfrútenlo. Acá está todavía frío. Chao, cuídense, nos vemos. Estas son Horas de Lucha. Los dejo con la cortina musical, porque me gusta la cortina musical de Horas de Lucha, para que después, a ver si se la bajan, porque está buena. Horas de Lucha. Horas de lucha, horas de batalla contra un sistema que se pasa de la raya. Horas de lucha, horas de batalla exclusivamente para la gente con agallas. De que se van a batalla.